investigar, en A buscar. ver, ahora voy a grabar, no estaba grabando, disculpen. Ya, como les expliqué la primera semana de clases, empezamos por concesiones mineras, porque aquí no tienen que ir a terreno. Y concesiones mineras es algo teórico. Incluso no tiene tantos cálculos matemáticos como tienen estas otras unidades. En estas otras unidades incluso aplican más cálculos matemáticos de lo que ocuparon en concesiones mineras. En concesiones mineras trabajaron solo con un rectángulo y las fórmulas de un triángulo. Acá van a ocupar muchos más cálculos matemáticos más complejos de los que han visto hasta ahora. Ahora, en concesiones mineras avanzamos en gran parte de los conceptos que van a ver en replanteo, por ejemplo, los conceptos de topografía y geoide, así que tenemos algo adelantado. Lo que tenía de complejo es que es un trabajo largo y por eso se trabajó en grupo. Esto va a ser complejo matemáticamente, pero va a ser evaluado individualmente. Todo lo que tengamos en la unidad 1 va a ser evaluado con una prueba. Una prueba de desarrollo, va a tener alternativas y va a tener desarrollo. Van a tener que demostrar que saben hacer el ejercicio. La unidad 1 dice, realiza levantamiento, el levantamiento lo vamos a hacer después, pero con información planimétrica y altimétrica, resolviendo problemas a través de diversas variables de situaciones en el ámbito de su profesión. Para eso tienen que calcular desniveles y cotas. El cálculo de desniveles y cotas es más fácil que el cálculo que viene después en planimetría. Calcula niveles de un terreno, recuerdo a especificaciones técnicas, y ahí dice, calcula azimut y coordenadas. Ya sabemos conceptos de azimut y coordenadas, pero ahora el cálculo que vamos a hacer es al revés de cómo lo aprendimos. A partir de datos de terreno, que yo les voy a dar datos de terreno reales, ustedes lo van a calcular. Ejecuta levantamiento taquimétrico. Ese levantamiento es algo que va a quedar pendiente, pero ahora ustedes van a calcular un levantamiento que yo les voy a dar. Si hacemos terreno o no a fin de semestre va a depender de lo que nos diga la sede. Lo lógico sería que no se cerrara el semestre si es que no se puede volver a terreno y se hicieran estos terrenos en noviembre, como se hicieron o cuando se vuelva a fase 2, fase 3, como se hizo el año pasado. Pero si eso no resultara, tenemos que esperar a ver qué resuelve la sede. Hay muchos conceptos acá. Tenemos que pasar mucha materia. Curvas de nivel, azimut, rumbo, los instrumentos que se ocupan, taquímetro, nivel, GPS. Así que tenemos que concentrarnos bastante ahora para resolver esto y que lo aprendan en forma individual. Ahora, en los trabajos grupales, ustedes se apoyaron mucho de los compañeros que venían a clases porque varios de ustedes no podían asistir. Incluso me quedó la percepción de que cuando se distribuían los puntos para hacer el trabajo, si algún compañero faltaba a clases, no se daba la molestia de ver todos los videos de la asignatura o de la unidad, sino que veía solamente el video de los puntos que le había tocado desarrollar. Entonces a veces se perdía un poco porque estos puntos iban relacionados unos con los otros. Acá no van a poder hacer eso. Acá tienen que ver clase por clase porque los ejercicios van amarrados unos con otros y se van desarrollando en forma progresiva, de menor dificultad a mayor dificultad. Así que tienen que ser muy responsables. Si faltan, ustedes tienen sus motivos para faltar,
pero no pueden olvidar dejar de lado semanalmente estar al día y no para el final, para el último día de la prueba, porque es mucha materia la que se va a acumular. En la unidad 2, cuando pasemos perfiles longitudinales y transversales, aquí se trata de un proyecto. Aquí tienen que dibujar perfiles, hacer cálculos y cubicaciones. Este trabajo puede ser grupal, pero ya no voy a volver a hacer grupos de A4 porque no hemos tenido buena experiencia. Y estábamos hablando esto con la directora y con la profesora de la sección del diurno. Estos proyectos pueden ser de 2 alumnos. Esto de los trabajos grupales, de las notas individuales, algo que estamos acordando con los profesores y con la directora también. Este proyecto van a volver a trabajar, pero día 2, en hacer los perfiles, porque aquí sí que lleva más trabajo. Acá, el que no tiene AutoCAD va a tener que dibujar este perfil a mano, y los que tienen AutoCAD lo pueden dibujar en AutoCAD. No es uno más difícil que el otro. El perfil a mano es más, puede ser más demoroso, pero a mi percepción es más fácil si es que no conocen las herramientas de AutoCAD. Y el de AutoCAD, si saben manejar bien AutoCAD, se les va a hacer más fácil. Depende del punto de vista de cada uno. Porque me fijé también que para varios se les hacía difícil trabajar en AutoCAD porque me dijeron que lo que vieron en el primer semestre fue bastante vago. Entonces, se les hacía lento hacer el plano. Y en la tercera unidad, para realizar el replanteo, esta unidad es cortita. Ya la hemos avanzado bastante. Aquí va a ser prueba individual. Cálculos, más que nada cálculos. Cuando estas dos unidades, la segunda y la tercera, van a sumar una sola evaluación. Pero va a ser el promedio de este trabajo más la prueba de replanteo. Y esta unidad, que es la más larga, también va a ser una evaluación. Y la última evaluación va a ser de el proyecto en terreno. Esto lo hablamos a principio de semestre, pero se los voy a volver a enviar escrito, por aviso. Así que para que esto quede por escrito, aquí lo estoy escribiendo, les voy a enviar un aviso. Y también en ese aviso les voy a decir que esto queda sujeto a lo que pase a fin de semestre respecto a los terrenos. Tal vez haya que redistribuir las notas si es que no podemos hacer los terrenos. Profesora, usted nombró a una directora. ¿Quién es la directora de carrera? Perdón, ahora? Me equivoqué. Hay un director. Ah, ya. Pero él está con licencia. Entonces lo está reemplazando Jimena, y por eso hablé de una directora. La reunión lo tuvimos con Jimena, que es la directora de construcción. Sí, porque Pablo está con licencia. Sí, sí lo ubico. Su director es Pablo García. Sí, sí lo conozco también. Sí lo ubico. Lo que pasa es que por eso mismo, mire, usted está diciendo que tenemos que hacer el trabajo con 2 personas. Si a mí me toca con X persona y esa persona no tiene AutoCAD y yo tampoco. Lo hace a mano. Sí, pero es súper complejo, profesora, de verdad. De hecho, es más fácil hacer el plano, el perfil que les voy a pedir a mano que hacerlo en AutoCAD. No les voy a pedir un perfil complejo. Ya, lo que pasa es que, claro, para usted, lo que pasa es que por eso le digo, para usted es fácil porque usted ya tiene la experiencia, tiene el tiempo, el conocimiento, todo. Entonces, para nosotros igual es no tengo complejo. El tiempo, pero sí el conocimiento. Sí, pero que me refiero a que usted ha trabajado, ha tenido una práctica dentro de su estudio.
¿Me entiendes? Ujú. Entonces, para mí todo esto, todo lo que hizo fue súper nuevo, no, nunca había hecho algo así. Entonces, igual dentro del tiempo y eso que hayan dicho que fueran dos personas que a lo mejor, igual es difícil. No va a ser un plano largo, va a ser algo que sea de acorde para que dos personas trabajen y todavía van a tener los viernes para trabajar. Va a seguir siendo los viernes asincrónicos. Ya, profesora, muchas gracias. La Ya. profesora. Perdón, ¿quién habló? Buenas tardes. Manuel. Sí, mire, siguiendo con lo que dice la compañera, por el tiempo, yo igual quiero apelar a esa parte. Sé que para todos ha sido esto un tema nuevo, la adaptabilidad en cuanto a las clases online, pero claro, como decía la compañera, este trabajo sí nos quitó mucho tiempo. No estoy diciendo que la complejidad sea menor ni nada, pero el tema de tiempo es muy importante, por lo menos para nosotros que somos vespertinos. Bueno, la mayoría trabajamos, de hecho, todos los que tomamos clases vespertinas. Entonces, no sé qué posibilidad hay de hacer un trabajo que no sea tan extenso en tiempo, considerando que tenemos otras asignaturas que también requieren parte de nuestro tiempo. Sí, el siguiente trabajo, bueno, les dije que la siguiente unidad va a ser una prueba. Sí, sí. El siguiente trabajo va a ser en la unidad de perfiles. No va a ser largo, va a ser lo que tienen que trabajar dos personas. Y este trabajo, que si era largo, si era extenso, era de A4. Entonces va a ser en relación a la cantidad de personas. Chicos, yo sé que ustedes son alumnos vespertinos, alumnos que trabajan. Incluso yo me doy el tiempo de responderles el sábado hasta tarde, de responderles el domingo, de responderle a las 11:30 de la noche, responderle también en las mañanas, al mediodía. Y No, si yo lo entiendo. incluso el consejo que me dio la directora era que les diera un horario de respuesta, pero yo sé y soy consciente que ustedes trabajan y necesitan el apoyo porque tienen tiempos, buscan los tiempos para poder hacer los trabajos. Así que no soy inconsciente de que son vespertinos. Yo ya llevo muchos años haciendo clases. Fui coordinadora y sé la diferencia entre los alumnos diurnos y vespertinos, pero también tienen que cumplir las mismas competencias. Va a ser el mismo tipo de trabajo, pero no tengan susto en el próximo trabajo grupal que les dé porque no va a ser largo. Para Ya, la profesora. prueba sí van a tener que desarrollar ejercicios y los días viernes van a tener que hacer sus ejercicios individuales, que van a ser cortitos, pero voy a seguir haciendo ejercicios para que practiquen. Se agradece su consideración. Y es más que nada, no por la complejidad, no es eso, ni por la dificultad de los ejercicios, es solamente por la extensión de un trabajo. Bueno, eso, pero no, ya me quedó clarísimo, ¿ya? Muchas gracias. Ya. Ya, la clase de hoy va a ser más que nada conceptual. Ya mañana voy a trabajar y empezar con un ejercicio aplicado para que ustedes después repliquen el día viernes en forma individual. Así es que mañana, incluso voy a escribirlo acá, les sugiero que tengan a mano su calculadora. Bueno, siempre ustedes tienen calculadora a mano, pero que además tengan una regla. Lo ideal es escalímetro, pero me imagino que no todos cuentan con escalímetro. ¿Saben lo que es un escalímetro? Sí, profe. Incluso si no tienen regla, sirve una wincha de mano.
Esto lo vamos a ocupar mucho durante las siguientes unidades. Y también vamos a ocupar unos transportadores que yo les voy a adjuntar. Se los voy a mostrar. Se los voy a adjuntar ahora y se los voy a adjuntar después en el ambiente de aprendizaje. Ya. Yo cuando hago algún apunte que no sea institucional, algún apunte que quiero dejar de mi autoría, le escribo esta contraseña, marcela.saez. Entonces, cuando empiecen, ¿cuál es el apunte de la, o sea, la contraseña de la profe? Es marcela.saez. Estos transportadores, seguramente ustedes ya conocen el transportador sexagesimal, este de acá, de 0 a 360, a lo mejor tienen alguno guardado por ahí del colegio. Nos van a ayudar después para dibujar y hacer medidas. Este es un transportador centesimal y el de abajo es un transportador en radianes. No es que usemos mucho el transportador en radianes, pero nos va a ayudar para comprender después la transformación o el cálculo en Excel, porque Excel trabaja en radianes. Esto, si tuvieran la posibilidad de imprimirlo, sería maravilloso. Si alguno en su trabajo lo puede imprimir, sería maravilloso. Pero si no, lo podemos usar desde la pantalla. Yo les voy a enseñar cómo. Se los voy a enviar inmediatamente al chat. Ya. Listo. Entonces, esos son los materiales o los insumos que van a tener que tener a mano para ir desarrollando la clase. Ya. Veamos el concepto de topografía, del que habla la primera unidad. Nosotros ya vimos parte de un concepto importante. Bueno, aquí está el apunte que está para minería, pero yo lo voy a mezclar un poco con otro apunte que tengo, que es el concepto de elipsoide y geoide. Yo les dije que la verdadera forma de la Tierra, considerando todas sus irregularidades, era un geoide, pero como un geoide no se podía trabajar matemáticamente, se eligió la forma del elipsoide. Y en cada área, en cada país o en cada continente, eligen qué elipsoide trabajar. Y en Chile se eligió el elipsoide que ocupa el sistema de referencia SIRGAS, WGS84, PSAT 56 o SAT 69. Eran importantes que conocieran todos porque las concesiones mineras aún trabajan con los elipsoides antiguos, que es el PSAT 56 y SAT 69. De hecho, es casi la única institución que aún sigue trabajando con esos elipsoides. Las otras instituciones trabajan con SIRGAS o WGS84, que es el mundial. Y también les dije que la diferencia entre SIRGAS y WGS84 era de
de milésimas, no era igual, pero habían pequeñas diferencias. La materia que vamos a ver ahora ya no va a considerar tanto la curvatura terrestre, porque la topografía se acota a superficies más limitadas, menos extensas, donde la curvatura de la Tierra no se nota. La topografía empieza a medir sobre la superficie terrestre. Voy a aumentar esta imagen. Todas las coordenadas que nosotros vimos antes están medidas a partir del elipsoide. Si un punto, un hito de mensura, está aquí en la superficie terrestre, su coordenada está referida a la línea segmentada, la que está en verde. Su coordenada latitud y longitud está referida al elipsoide. En el elipsoide se mide la latitud y la longitud. Y del elipsoide se transforman a los usos y a las proyecciones UTM. Pero esa proyección UTM sigue siendo al nivel del elipsoide. Son coordenadas, yo les decía, que falsas. Una proyección UTM no va a coincidir nunca con lo que midamos en la superficie terrestre. Es una forma de representar el elipsoide. En la topografía trabajamos en este nivel, sobre la superficie terrestre, el suelo que pisamos. Ya cuando trabajamos con geodesia, trabajamos a nivel del elipsoide y con coordenadas UTM que son globales. Así que ahora las coordenadas se nos van a hacer un poco más simple de trabajar, porque vamos a trabajar con coordenadas a nivel de superficie que van a ser coordenadas arbitrarias. La topografía minera, si es que trabaja con concesiones mineras, trabaja con coordenadas UTM. Pero ya en un proyecto de minería, las coordenadas ya no son UTM, se habla de coordenadas de mina, porque no puede haber diferencia entre una coordenada o entre una distancia proyectada, que es falsa, con una distancia que yo mida en la superficie terrestre. Entonces, los proyectos de minería se hacen con coordenadas propias de la mina. Después vamos a ver planos con esas coordenadas propias de la mina. Lo importante de esto, voy a recortar acá. Es que topografía es una ciencia que considera la Tierra como plana o donde la curvatura terrestre no se note. Entonces trabaja en pequeñas extensiones donde la curvatura terrestre es despreciable. Si yo acotara esto, a lo mejor de aquí hasta acá estamos hablando de topografía. No hay un límite, depende del proyecto, porque hay proyectos donde el milímetro o el centímetro es despreciable y hay proyectos donde el cuarto decimal es el despreciable. Pero entre unos, a ver, con la experiencia que tengo, ya como a los 3,5 kilómetros empiezan a haber diferencias en los decimales. Algunos hablan de 20 kilómetros, que ya después de los 20 kilómetros debería trabajar a nivel geodésico y hacer transformaciones. Puede ir entre eso, entre los 3 y hasta los 20 kilómetros, pero lo importante es hasta donde la curvatura terrestre es despreciable, es decir,
se considere la Tierra como plana. Ese es el campo de la topografía. Ya cuando empezamos a hablar de coordenadas UTM, geoide, proyecciones, ese campo es de la geodesia o de la geomensura. El topógrafo llega hasta ahí y después sigue el geomensor. Pero ahora los topógrafos han tenido que trabajar también con GPS, así que también están un poco involucrados en el área que lleva la geodesia. Pero la ciencia topografía es hasta acá, donde la Tierra se considera plana. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, después yo les voy a ir haciendo preguntas de esto al final para que vean cómo están, si lo aprendieron o no. Ya. Cuando trabajamos a nivel de la superficie terrestre, la topografía siempre trata de dividir las mediciones en dos. Las mediciones planimétricas y las mediciones altimétricas. Y también la combinación de ambas, planimétricas y altimétricas. Primero, nosotros las vamos a ver por separado. Vamos a ver la parte altimétrica, después la parte planimétrica y después el trabajo de ambas juntas. Para que entiendan la diferencia, prefiero que veamos esta imagen. Voy a recortar. Este es un plano típico de arquitectura, ni siquiera de topografía. ¿Han visto planos así? Sí, profe. En arquitectura o en construcción se habla de vistas. A la vista superior, en topografía le llamamos plano horizontal. A la vista frontal, lateral, bueno, aquí en arquitectura le llaman plano vertical, pero en topografía le llamamos perfil. En este caso sería un perfil longitudinal. Así que voy a escribir acá cómo le llamamos en topografía. A esta vista le llamamos planta. ¿Qué es lo que se ve desde arriba? No es lo mismo que una fotografía desde arriba, sino que es una vista desde arriba con una proyección ortogonal. En una fotografía nosotros no vemos este techo tan perfecto. Aquí es una proyección en un plano horizontal. A esta vista le llamamos perfil. Y depende del proyecto si el perfil es longitudinal o transversal. Y con esta vista, la isométrica prácticamente no se trabaja, porque no se puede sacar información de ella, solo es un efecto estético para un plano, para que después
Los de arquitectura lo usan mucho. O si hago un diseño de un camino, el camino se puede proyectar o mostrar en 3 dimensiones. Entonces, básicamente se trabaja con planta y perfil. ¿Qué diferencia hay que entre un perfil sea longitudinal y transversal? Acá el corte de esta casa, este perfil longitudinal que se está mostrando acá, es la casa como si lo hubiese cortado en este sentido y la estuviera viendo desde acá. Si la casa fuese un proyecto largo, como un camino, un ferrocarril o un túnel, entonces ese perfil largo se llama perfil longitudinal. Y ese perfil necesita otros perfiles perpendiculares a ese perfil longitudinal, otros cortes, y esos serían los perfiles transversales. Esa es la diferencia entre longitudinal y transversal. Ya, es importante que aquí ustedes tengan mucha imaginación para saber cuándo estamos trabajando en una vista de planta y cuándo estamos trabajando en una vista de perfil. Las paredes de su casa sería un perfil, una vista de perfil o de planta. Si ustedes midieran y dibujaran las paredes en su casa. Los muros en su casa con las ventanas. De perfil. Si dibujo muros con ventanas y puertas, estoy viendo un perfil. Si quisiera ver la superficie de su terreno, ¿qué superficie tengo en el terreno donde yo vivo? Si me preguntan sobre la superficie de la construcción, ¿qué plano necesitaré? ¿El plano de planta o el plano de perfil? El de planta, ¿no, profe? El de planta. Porque la superficie se mide mirándolo desde arriba, es todo el entorno, todo el perímetro, todos los metros cuadrados que tiene la construcción o tiene su proyecto. Si yo quisiera calcular cuánta cerámica pongo en el piso, entonces tengo que medir y representarlo en un plano de planta, un plano horizontal o en una planta. Si yo quiero calcular los tarros de pintura que necesito, entonces las mediciones las hago sobre una vista de perfil. Las mediciones que se hacen en topografía de perfil se hacen sobre la superficie terrestre. Ya no estoy hablando de medir muros, ni medir alturas de postes, sino que lo que considera la topografía es la superficie terrestre. Esta línea de acá. Y las proyecciones que se hacen en planta son los contornos o la ubicación de los elementos. Aquí voy a representar dónde está el árbol, dónde hay un poste, el contorno de la construcción. Ya si quiero tener las alturas, el ángulo de la caída de agua, quiero tener ventanas, ya todo eso es un proyecto arquitectónico. En la topografía solamente estamos considerando lo que está en la superficie terrestre. Todo lo que es la cota o la elevación que está en la superficie terrestre y los elementos que se proyectan en la superficie terrestre.
Vea, sigamos viendo este apunte. Dice, la primera, o sea, la planimetría, es un conjunto de procesos utilizados para determinar la posición de puntos de interés sobre la superficie terrestre, a un plano y a las relaciones que estos representan. En términos sencillos, es la proyección de detalles interesantes en la superficie terrestre, en una superficie plana, sin considerar sus alturas. Lo que les decía acá. Acá no está representando la altura de este muro, sino que la posición que tiene en una proyección plana. Es como si yo lo aplastara todo. No me interesa la altura que tiene, me interesa solamente su ubicación en el espacio, en este plano. Y dice que es un proceso. La planimetría es un proceso porque el topógrafo va a terreno, tiene que instalar puntos donde poner su instrumento, tiene que medir distancias y ángulos, tiene que calcular las coordenadas y después de tener los puntos tiene que dibujar el plano y ya tiene un plano horizontal o una vista de planta. Desde que levanta, que calcula, hasta que dibuja, todo ese proceso es un levantamiento planimétrico. Lo vamos a escribir acá. Entonces, es un proceso que va desde medir. El topógrafo va a medir, voy a ver si encuentro una buena imagen. Listo. Aquí tenemos al topógrafo midiendo, ahí está el instrumento solo. El topógrafo va a medir a terreno. Luego de medir, puede calcular. A esto también se le llama procesamiento de datos. Procesar datos no siempre calcula, a veces tiene que ocupar un software y transformar. Y después de eso, dibuja. Y en el dibujo ya me encuentro con el plano, que es el plano de acá. A todo ese proceso se le llama levantamiento. En este caso, va a ser planimétrico. Si hago esto mismo, pero lo hago con otro instrumento que se llama nivel. Voy a buscar acá la imagen de un nivel. Hago los cálculos, proceso los datos, después lo que obtengo es un
perfil. Va a ser más cortito. Y todo ese proceso, desde que mido, calculo y obtengo el plano, se llama levantamiento altimétrico. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre planimetría y altimetría? Es un proceso. Eso dice el apunte. Es un proceso porque lleva varias etapas. ¿Consultas hasta ahora? Hay otro concepto que se llama replanteo, pero no lo voy a ver ahora. Vamos a ir a algo que es importante en este proceso. Antes de entrar a planimetría y altimetría, vamos a ver qué herramientas vamos a ocupar. En el descriptor, si vuelvo al descriptor, yo no tengo el descriptor a mano. En el descriptor nos hablaba de que se van a hacer mediciones altimétricas y mediciones planimétricas. Entonces nosotros vamos a ver por separado estos conceptos. Primero vamos a ver altimetría y después vamos a pasar planimetría. Pero primero tenemos que trabajar, como estamos hablando de planos, de proyecciones, tenemos que trabajar con algo que es importante, que son las medidas. Las medidas y la escala. ¿Qué saben ustedes de escala hasta ahora? Cuando tuvieron AutoCAD, ¿qué aprendieron respecto a la escala? Nada de escala. Paulina, disculpa, no leí antes, que no te quedó claro la diferencia entre planimetría y altimetría. Y después que lo expliqué con esto, la planimetría hace mediciones en la superficie terrestre para representarlas en un plano horizontal. Y la altimetría, mediciones en la superficie terrestre para representarlas en un plano de perfil, en una vista frontal o de lado. Ya, de escala no vieron nada, ocupamos poco AutoCAD, medidas en terreno, profe. Ya vamos a ver los conceptos de escala entonces, que son importantes, y de medidas. Estos conceptos yo creo que ustedes los saben, pero lo saben porque se topan con ellos en la vida diaria. Cuando se conduce un automóvil, las distancias, y se habla de distancias, ¿en qué unidades de medida se habla? De medición de distancia. Cuando se conduce un vehículo, ¿en qué unidades de medida se habla? De las que están viendo acá. Decámetros, metros, decímetros, centímetros, milímetros, kilómetros. Kilómetro, ¿no, profe? Kilómetro.
en kilómetros. Y cuando hablamos de las dimensiones de su casa, o por lo menos la superficie Metro. construible, Metro. en Metro metros. cuadrado. Y cuando ya estamos hablando en maquetas o el tamaño de una hoja, hablamos en centímetros, ya está en milímetros. O sea, no es que estas unidades de medida, una de estas sea la que se ocupa en Chile. Todas estas unidades de medida se ocupan. Pero es el sistema métrico. Este sistema se llama sistema métrico, que va de 100 en 100. Bueno, en el caso de los milímetros va de 10 en 10. Pero son múltiplos de 10 los que se usan para pasar de metros a centímetros o de metros a decámetros, hectómetros y kilómetros. Acá no usamos mucho los decímetros, tampoco los hectómetros ni los decámetros. Más que nada usamos metros, kilómetros, centímetros y milímetros. Pero es conveniente que ustedes sepan que existen estas medidas entre medio, porque les pueden decir que incluso el código de minería lo decía, que se anotaran los valores al decímetro. O sea, quería decir que lo anotaran de 10 en 10, con 2 unidades. Y a veces van a venir medidas en hectómetros, pero eso es muy rara vez. En topografía, las medidas son en metros. En topografía, la medición es en metro. Siempre vamos a considerar las unidades de metro para medir. Cuando queramos hacer una transformación, por ejemplo, me dicen que mi instrumento tiene un alcance de 1,5 kilómetros. En topografía siempre me va a interesar anotar ese 1,5 kilómetros en metros. Entonces, como sé que 1,5 kilómetros son 1000 metros, yo sé que la persona que me está diciendo, lo voy a escribir para que no lo haga de memoria. Yo sé que la persona que me está diciendo que mi instrumento tiene un alcance de 1,5 kilómetros, me está diciendo que mi instrumento tiene un alcance de 1500 metros. Y los cálculos y todas las transformaciones las voy a hacer a metros. En arquitectura, cuando dibujan un plano, las unidades de medidas están al milímetro. Incluso vemos unos planos que están al centímetro. Pero nosotros en topografía, los planos los escribimos en metro. ¿Ustedes vieron cuando dibujaron su concesión minera? Que las distancias estaban siempre dibujadas al metro. Si algo midiese 20 centímetros, en topografía tenemos que anotarlo 0,20. Esos son 20 centímetros. Estas conversiones son simple regla de 3. Yo voy a sacar lo que no usamos. Voy a dejar solamente lo que se usa siempre en topografía. Se usa kilómetros, metros, centímetros y milímetros. Y cuando hablo de que necesito que una distancia lo anoten con precisión de milímetros,
es porque necesito que esa distancia diga, por ejemplo, que es 1,202, porque ahí está anotado al milímetro. O sea, está considerando todos los decimales. Distancia al milímetro. Cuando digo que quiero que anote una distancia al centímetro, esa distancia la puedo anotar como 1,20. Y si lo anoto 1,2, la estoy aproximando. Pero si la necesito al centímetro, tengo que anotar el 0 que viene después. Porque si la estoy anotando así, puede ser que no sea 1,20, que sea 1,23. Y la persona la aproximó y lo cerró en 1,2, porque se aproxima. Pero realmente era 1,23. Así que es importante, cuando piden anotar el centímetro, que vaya con los dos decimales. Si no escriben 1,20, la otra persona siempre va a tener la duda si esa distancia no era 1,21 o era 1,22 o 1,23 o 1,24. Si hubiese sido 1,25, a lo mejor lo hubiesen aproximado a 1,3. ¿Necesitan que hagamos ejercicio de transformación de estas unidades con reglas de 3? Yo creo que sí es necesario, profe, para después no andar preguntando. Ya. Esto mismo que hice ahora. Entonces, vamos a anotar 3,45 kilómetros en metros y en centímetros. Vamos a hacer esa transformación. Esto es regla de 3. Yo sé que 1 kilómetro es igual, aquí la tabla lo dice, 1000 metros. Entonces hago la regla de 3. 3,45 kilómetros esa X metros. Porque esa es la consulta. ¿Cuántos metros son? Como es de 10 en 10, es fácil hacerlo. Pero si tienen dudas, siempre hagan la regla de 3. 1 kilómetro a 1000, 3,5 es a X. Multiplico cruzado, 3,5 por 1000 y divido por la diagonal, por 1. 3,5 por 1000 dividido por 1 me da X. La regla de 3. Entonces 3,45 por 1000. Y ahí tengo los 3.500, perdón, no son 3.500. 3.450 metros. Me dice que también lo anote en centímetros. Pero si ustedes se fijan, aquí no dice cuántos centímetros tiene 1 kilómetro, solamente cuántos metros. Metros es nuestra unidad de medida principal, porque es el sistema métrico el que se usa en Chile.
Y respecto de los metros, es que nosotros después medimos el resto de las dimensiones en centímetros, en milímetros. A ver. Eso es lo central. Entonces tenemos los kilómetros en metro, los centímetros en metro y los milímetros en metro. Así que ahora que me piden los 3,45 en centímetros, ya sé que primero lo tengo que transformar en metros y de metros a centímetros. Ahora voy a hacer de nuevo la regla de 3. 3,450, uy, estoy escribiendo en amarillo. 3,450 metros es igual, no lo tengo al revés, aquí tengo 1 centímetro, lo voy a anotar igual como lo tengo. Un centímetro es igual a 0,01 metros, como X centímetros es a 3.450 metros. Me están preguntando por los centímetros, así que esa es mi incógnita. Y despejo. Se multiplica cruzado y después se divide en este caso por 1. Se multiplica cruzado, perdón, por 0,01. Se multiplica cruzado, esto queda igual y se divide por 0,01. Entonces, 3.450 por 1 es 3.450. Y eso se divide por el que está cruzado, o sea, 0,01. Y eso me da 'Alguien lo quiere hacer? A ver. Son 345.000, profe. 345.000. ¿Ahí? Sí. Centímetros. Ahí están las unidades. Y cuando les digo esto de las precisiones, anótelo al centímetro, anótelo al milímetro. No quiere decir que transforme los metros en centímetros y en milímetros, sino que anote los metros con los decimales que me van a representar el milímetro y el centímetro. Si yo mido 1,1, estoy representando hasta el decímetro. Si mido 1,11, estoy representando hasta el centímetro. Y si mido 1,1,11, estoy representando hasta el milímetro. Pero esta distancia está en metros. Es una distancia en metros representada hasta el milímetro. Cuando ustedes van a medir, por ejemplo, si les piden medir el perímetro de una casa, el contorno de una casa, y uno de los muros mide 2 metros, puede ser que su wincha diga 200. Porque
veces las winchas vienen anotadas hasta al centímetro, pero ustedes no van a anotar 200. Para que todos conversemos en el mismo idioma, ustedes tienen que anotar 2.000, porque hay que anotarlo en metros. Cuando andamos en un vehículo, ahí la unidad de medida común para todos son los kilómetros. ¿Cuántos kilómetros anduviste? Anduve 0,5 kilómetros. Medio kilómetro. ¿Cuántos metros son medio kilómetro? 500. 500 metros. 500 metros. Y para el que conduce es normal el lenguaje medio kilómetro. Ya sabe que son 500 metros. Pero ya cuando empieza a hablar, anduve 0.25 kilómetros, 0.110 kilómetros. Eso es raro. Ahí ya es mejor hablar en metro. Pero un vehículo no se mueve tampoco, por eso hablan de kilómetros. Ya, este concepto lo vamos a usar mucho cuando hablemos de escala. Vamos a ver qué otras unidades de medida nos trae acá la guía. Dice, a través de estas equivalencias se forman proporciones directas que permiten, utilizando una regla de 3 simple, que es lo que nosotros vimos aquí en la imagen, estas son las reglas de 3, determinar los valores de longitudes en diferentes unidades del sistema métrico. Y ahí están los ejemplos que acabamos de hacer. Ya. Y aquí está lo que les mostraba recién. Cuando tenemos esta notación en metros, este decimal representa el 6, ya representa el centímetro. Pero el 56, hasta los 56 podemos hablar todavía de centímetros, porque aquí tengo metros, cierta cantidad de metros con 56 centímetros. Pero cuando hablamos de 7, hablamos en milímetros. Aquí podemos decir que esta expresión es 1234,567 metros. O podemos decir que aquí tengo 1 kilómetro con 234 metros, con 56 centímetros y 7 milímetros. Es lo mismo. De las dos formas lo dije correcto. Acabo de medir una distancia de 1 kilómetro con 234 metros, con 56 centímetros y con 7 milímetros. Si voy en un auto, puedo decir, acabo de andar más de 1 kilómetro. Si estoy midiendo desde lejos, a lo mejor en un plano que no tiene mucha precisión, 1234 metros. Cuando medíamos en Google Earth, a mí a veces me daba coordenadas cerradas. Si ya estoy con una wincha de centímetros, puedo hablar de 56 centímetros. No todas las winchas traen marcadas el milímetro. Para hablar de milímetros tengo que tener un instrumento de precisión. O hablar o tener graduaciones milimétricas. Lo que les dije recién.
Ya, el sistema inglés. Millas, yardas, pies y pulgadas. No lo voy a ver, no vamos a hacer transformaciones de esto. Solo les voy a decir es que es muy importante que no se confundan, porque una wincha siempre trae las dos medidas por ambas caras. Una cara está en metros y una cara está en pulgadas, o una cara está en centímetros y la otra en pulgadas. Y nos muestra los pies. Y hay algunas personas con poca experiencia que no tienen una noción de cuánto podría llegar a ser 2 metros. Y le dictan al operador que está midiendo, por ejemplo, de aquí a acá hay 27 metros y hay 10. Y en realidad lo que estaban leyendo eran las pulgadas. Entonces es importante no equivocarse. En topografía minera se trabaja en el sistema métrico chileno, o sea, en el sistema métrico que se usa en Chile, no en el sistema inglés. Y el AutoCAD tiene los dos sistemas. Ustedes pueden bajar el AutoCAD en este sistema, en el inglés o en el sistema métrico. Me imagino que lo descargaron en el sistema métrico. Si no, se puede hacer la transformación, pero es más complicado. Mejor bajar la versión inmediatamente en metros. No voy a hacerle las transformaciones de ese sistema, del sistema inglés. Y están las mediciones angulares, que ustedes ya conocen. Así que esto ya lo tenemos más o menos adelantado. Así que me voy a detener en el sistema métrico para que hagamos una representación. Para que mañana ya empecemos a calcular las escalas. ¿Para qué se utiliza la escala? ¿No tienen alguna idea o alguna noción de qué hablo cuando me refiero al término de escala? Los que ya hicieron el plano, que estaba a escala 1 a 5000. ¿Sabían de qué estaba hablando con el término escala? La escala se usa para representar algún elemento que tiene una dimensión muy grande y no puedo andar con ese elemento en la mano, entonces tengo que disminuir su tamaño. Y disminuir el tamaño significa escalarlo a un tamaño menor. Si tengo un elemento muy pequeño, por ejemplo un tornillo, y lo quiero dibujar en un plano, entonces también lo voy a escalar, pero lo voy a representar más grande. Entonces lo voy a escalar a un tamaño superior. Voy a aumentar su tamaño. Si tengo una pieza de tornillo y lo quiero dibujar en un plano, a ver, voy a buscar un tornillo o una tuerca. Dimensiones de una tuerca. Salieron altos dibujos.
Oh, esto es un plano muy específico. Esto está en pulgadas, parece. Dimensiones de una tuerca en milímetros. Complejo el dibujo que escogí, pero no importa. Lo vamos a simplificar. Ya, entonces, si lo miro de lado, este corte de acá, esa distancia de ahí es la distancia DS. No, no está acá. Esa distancia de aquí es la distancia D. Es la de 0. Esta distancia es de 5 milímetros. Pero aquí en este dibujo que yo hice acá, no lo tengo dibujado a 5 milímetros. Bueno, depende de qué tamaño es mi papel. Pero dibujar 5 milímetros es muy pequeñito. Es la mitad de 1 centímetro, 5 milímetros. 1 centímetro tiene 10 milímetros. Entonces yo esto lo quiero dibujar más grande. Lo quiero dibujar para que se note en un plano. O sea que esto mida unos 2 centímetros al menos, en vez de 5 milímetros. Entonces lo voy a escalar. Voy a borrar todo esto de acá porque ya no me sirve para el ejemplo. Ya, esto si yo lo representara de 5 milímetros, imaginando que estoy trabajando al 100%, que esta distancia es normal, me quedaría un dibujo así de pequeñito, o más pequeño que eso. Ahí está 5 milímetros, no lo veo. Lo tuve que aumentar de tamaño para poderlo dibujar, para poderlo representar bien. Ahora sé que esto en papel, de aquí hasta acá, mide 2 centímetros. Lo aumenté para que esto que medía 5 milímetros creciera a 2 centímetros y poderlo representar. Pero en mi dibujo sigo diciendo que ahí hay 5 milímetros. ¿En cuánto lo aumenté? Para averiguar en cuánto lo aumenté, me conviene trabajar siempre en una misma unidad de medida, o sea, en metros. Los 0, ¿cómo se anotan 5 milímetros en metros? Alguien que lo anote acá. Bien, Manuel. El tercer decimal es el milímetro.
Así que 0.005 metros. Yo lo voy a representar para que se note mi dibujo en 2 centímetros. ¿Cómo se notan 2 centímetros en metros? Gracias, Isadora. Sí, se nota así. Los centímetros es desde el segundo decimal. Entonces, lo que estoy haciendo es escalar un tamaño real. Ese es el tamaño real. A un tamaño escalado. Ese es el tamaño real y ese es el tamaño escalado. ¿Por cuánto lo multipliqué para llegar a ese valor? ¿Por cuánto tuve que multiplicar 0.005 para que se transforme en 0.02? Vamos a escribirlo como ecuación si les cuesta. 0.005 metros. ¿Por cuánto lo multipliqué? Esa va a ser mi incógnita. Para que dé 0.02. Si quieren hagan pruebas, multipliquen por 2, por 10, por 5. Aunque es más fácil 0.02 dividirlo por 0.05. Este que está multiplicando pasa dividiendo. Por 4, bien. Que es lo mismo que 0.02 dividido por 0.005. Ya, entonces, para representar el tamaño real en un tamaño que se pueda ver, que sea visible a los humanos, con que toda la figurita se vea bien con sus dimensiones, yo lo tuve que escalar. Y lo escalé en 4. Es lo mismo que decir, lo aumenté en 4 veces su tamaño. Eso significa escalar, aumentar o disminuir el tamaño para que sea visible, para que sea manejable. Mañana vamos a ver escalas de reducción. Estas son escalas de aumento. Y esta escala de aumento, como lo multipliqué, vamos a finalizar, es una escala 4:1. Mañana les voy a mostrar bien cómo se escribe la escala.
Ya, para redondear. Vimos que la topografía considera solamente la superficie terrestre donde la curvatura es despreciable, que divide su campo de acción en planimetría y altimetría, que es la representación en planta y la representación en un perfil, que es todo un proceso, significa medir, calcular para llegar a dibujar en planta, medir y calcular para llegar a dibujar en perfil, la altimetría. Altimetría, altura, planimetría, planta. Y para hacer todo este proceso de dibujo, medir y transformar, necesitamos tener muy claras las longitudes, las unidades de medida con que vamos a medir estas longitudes. Y dijimos que iba a ser el metro. Y para representar estos planos en metros siempre los vamos a tener que escalar. Y aquí ya estuvimos viendo el concepto de escala, que es aumentar o reducir el tamaño real para poder representar estas medidas en un tamaño cómodo. Ya mañana voy a hacer ejercicios con esto, para que ustedes traigan su regla, porque van a medir en pantalla. Les voy a enseñar cómo trabajar con el PDF a escala y vamos a hacer un trabajo. ¿Consultas hasta acá? ¿Comentarios? Profe, ¿me escucha? Ahora sí. Ya, profe, es que sabe que yo tengo un problema con su clase porque yo ahora por milagro estoy conectada, porque yo hasta ahora siempre estoy trabajando. Yo ¿Ya? no puedo ver las clases grabadas en ninguna de las materias. Yo una vez le he comentado al profe de metalurgia, yo no puedo ver las clases. Yo me meto, las veo 5 minutos y vuelve a empezar. Y vuelve a empezar. O me dice que muchas personas han visto este video, entonces a mí se me ha hecho demasiado difícil aquí en todos los ramos que son de las 6:30. Paula, dime, ¿lo estás viendo en lo siguiente? Te voy a mostrar. La idea no es pinchar 2 veces sobre la actividad porque te manda una página de stream que pasa eso. La idea es que tú entres a Teams, que vayas a equipo y en equipo busques el equipo de la asignatura. En este caso es topografía de mina. Las clases están grabadas. Yo aquí tengo, algunos profesores tienen solamente lo que dice general. Yo tengo además un equipo creado acá. Vas a archivo y aquí hay una carpeta donde se guardan los videos. Y ahí están los videos grabados. ¿Lo estás viendo por esa ruta? No. Ya. Porque la otra ruta de acá del ver la actividad y buscar el video por acá es donde te tira la otra página que consume muchos recursos y en 5 minutos para. A mí también me pasaba. Ya, lo voy a intentar porque el profe de metalurgia me manda los links y también me pasa lo mismo. Sí, porque el link también te manda a esa página. Ah, ya lo voy a intentar de esta manera entonces. Ya, yo les he enviado, hartos tenían esto, yo les mandaba un pantallazo de donde tenían que ir a mirar. Ya, gracias, profe. Ya. ¿Alguna consulta o de lo que vimos hoy o de otro tipo? Profesora, Georgina. la petición que le mandamos por interno, ¿la va a responder ahora o Sí. como así como interno por interno? Sí, voy a mirar ahora. Ya, profesora, muchas gracias. Ya. ¿Más consultas?
de la clase. Entonces mañana todos traigan regla o wincha o lo que tengan para medir, su calculadora. Bueno, y ojalá pudiesen ver lo de los transportadores, aunque todavía no lo vamos a ocupar, pero para que no se les olvide. Ojalá ya tengan impresos los transportadores, se pueden imprimir. Ya, chicos. Entonces nos vemos Ya, mañana. profesora, muchas gracias. De que estén bien. Chao, profe. Que esté bien. Chao. Chao, profe, cuídese. Igual ustedes.